¿Qué tal amigos? Vamos a continuar con el curso de SQL Server que estamos llevando a cabo. Vamos al video número 4, donde vamos a explicar los tipos de datos que se pueden manejar en SQL Server. Esto nos va a servir para en un video posterior empezar a crear nuestras tablas y llenar nuestros datos. Solamente que para llenar las tablas necesitamos saber los campos que va a tener cada tabla y qué tipo de dato va a guardar esos campos. Entonces por eso vamos a ver un video previo a el de crear tablas. Vamos a ver los tipos de datos y qué podemos guardar en él. Vamos a ver, tenemos aquí una presentación en PowerPoint que son tipos de datos en SQL Server. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, los tipos de datos que son de carácter. Los tipos de datos de carácter tienen una combinación de letras y símbolos y números. Los más destacables o los más destacados son los siguientes. Tenemos el char. Los datos deben tener una longitud fija, máximo 8 KB. Por ejemplo, el RFC son de 3 espacios, entonces el RFC siempre va a tener 7 espacios, por lo cual el tipo de datos sería un char de 13, con longitud de 13 que va a guardar los caracteres. En el sexo, por ejemplo, podemos poner como H y M. Solamente necesitamos un carácter ahí para guardar el nombre. Entonces lo podemos definir como char con longitud de 1. El varchar es muy similar a lo que es el char, ¿no? Aquí los datos tienen una longitud variable. SQL se encarga de administrar los espacios y los optimiza. Por ejemplo, en el campo de apellido, pues no se puede dejar un espacio fijo porque los apellidos son distintos. Cada apellido tiene una longitud, más o menos. Entonces, en un campo donde vamos a guardar un nombre o un apellido, pues ahí sí sería un tipo de dato varchar y no sería char. Después tenemos el tipo de dato text. Aquí dice que los datos pueden ser caracteres ASCII, que sean los 8KB. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en un tipo de dato de texto podemos meter el texto que sea, ¿no? No hay un límite como tal, podemos guardar ahí un memorándum o lo que sea, ¿no? En el tipo de dato texto. Luego tenemos los tipos de datos NCHAR, que funcionan exactamente igual que char, pero se permiten caracteres regionales. Por ejemplo, alguna letra oriental, ¿ah? No sé, caracteres especiales de cada idioma, como por ejemplo la C de la palabra Barça, en español catalán, tiene una pequeña figura. Entonces, esa es un carácter especial que se puede guardar con el tipo de dato nchar, cosa que no se podría con char. Nvarchar funciona exactamente igual que varchar, nada más que igual que el char, que el nchar, nos permite guardar caracteres regionales. Luego tenemos el tipo de dato de moneda. Aquí creo que sí, el tipo de dato de moneda, que únicamente tenemos el money. Este sirve para manejar un tipo de dato tipo moneda. O sea, si le ponen que es tipo moneda, ya sabe el sistema, la base de datos SQL Server, que estamos hablando de dinero. Luego tenemos los tipos de datos binarios. Tenemos el binary, binary y la imagen. Ese tipo de datos son raros que se usen, pero bueno, básicamente sirven para guardar dentro de el campo de la base de datos una imagen, incluso, ¿no? Un PDF, podemos guardarlo ahí en ese tipo de campos. Tenemos los tipos de datos de fecha, tenemos el DateTime. En el DateTime vamos a utilizar o va a poder guardar o almacenar fechas desde el 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre del 1999. Aquí también va a incluir la hora, ¿correcto? El Small Date Time es un rango del 1 de enero de 1900 hasta el 6 de junio del 2079. También va a guardar la hora. En el tipo de dato date, bueno, ahí va a guardar la fecha que nosotros le pongamos con el formato, un formato como este, ¿no? Día, mes, año, 21 de julio del 2024. Únicamente fecha, no va a guardar lo que viene siendo la hora. Y el tipo de dato time únicamente guarda la hora. Fijan, únicamente la hora con todos los milisegundos, no segundos, ¿no? Luego tenemos los tipos de datos decimal. Existen dos, que básicamente es un sinónimo. Podemos utilizar el decimal y el numeric. Los datos pueden tener hasta 38 dígitos. Podrán estar del lado derecho del punto decimal. El numeric es igual que el decimal. Por ejemplo, si decimos que vamos a manejar un tipo de dato decimal de longitud 10, bueno, ahí vamos a decirle que van a ser 10 caracteres. Pues podemos decir 10, por ejemplo 10,2. Le estamos diciendo que son 10 caracteres con 2 decimales. O sea, van a ser 8 partes enteras y 2 decimales. O 4,4 van a ser 4 enteros con 4 decimales. Pero eso lo vamos a ver ya que empecemos a utilizar las tablas.
Tenemos también los tipos de datos de entero. Vamos a manejar el big int, que bueno, es un número bastante grande, tanto positivos como negativos. Tenemos el int, que fíjense son 2.147 millones, tanto positivo como negativo. Tenemos el small int, que maneja desde 30 hasta 32.767, tanto positivo como negativo. Y tenemos el tiny int, también tanto positivo como negativo, que van a ser hasta el 255. Quiere decir que va desde menos 255 hasta el 255. Muy bien, entonces aquí damos por terminada la sesión, el video de los tipos de datos. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. Vamos a estar aquí contestando otras preguntas que surjan. Nos vemos en el próximo video, que va a ser creación de tablas.